La mayoría de personas son bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos surge la pregunta, ¿es errónea esta forma de bautismo? David y Ángel, bienvenidos a nuestro set de noticias. David, ¿es errónea esta forma? Sí, es erróneo. Ahora, de la manera como usted es bautizado es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso ni siquiera está en la Escritura. Nunca hubo una persona, nunca, en ninguna de las páginas de la Biblia, que haya sido bautizada en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino hasta principios de la Iglesia Católica. No está en la Biblia, en ninguna parte, es un error, es un credo católico y no un mandamiento en la Biblia. Fíjense bien en sus Biblias, en Mateo 28:19, y vean si dice en los nombres o en el nombre. Entonces, ¿por qué le dijo Jesús a la gente que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego vino Pedro y los bautizó en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Esa es una contradicción? No, no es una contradicción. Es como cuando usted toma a un niño y le da un nombre. Niño es lo que es, hijo es un título. Entonces usted le pone un nombre, Juan José Hernández o lo que fuera. Padre, Hijo y Espíritu Santo son solamente títulos, no son nombres. Por eso es que bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es un nombre, no un título, es el nombre de esos títulos. Si Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y hagan esto, y ellos fueron e hicieron algo diferente, ¿cómo los iba Dios a bendecir como los bendijo a través de toda la Biblia? Y cuando Dios dice algo, Él tiene que guardar su palabra, Él es soberano. Poco después de recibir el Espíritu Santo, Pedro predicó un sermón sobre la deidad del Señor Jesús, el cual impactó tanto a la gente que ellos preguntaron, ¿qué haremos? Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38 y 39. Con estas palabras vemos la fórmula para recibir el mismo Espíritu Santo que tuvieron Pedro y los apóstoles en el día de Pentecostés. Esta es la fórmula correcta de bautismo, en el nombre de Jesucristo. He investigado un poco sobre este tema y quería preguntarles, ¿cuáles son entonces las llaves prometidas a Pedro en Mateo 16-19? Las llaves es la revelación de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Revelación espiritual. Y yo te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Sabiendo que a Pedro le fueron dadas las llaves del reino, ¿cuál fue entonces la revelación que Pedro tuvo para que Jesús edificara la iglesia allí? Jesús preguntó, ¿quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue la revelación espiritual de quién era Él. Por eso en el día de Pentecostés, cuando Pedro trajo la palabra, dijo lo que dice en Hechos 2:38, el cual ya mencionamos anteriormente. Él tenía la verdad espiritual revelada. Sobre esta roca de revelación respecto a quién es Jesucristo, Él es Dios completo y manifiesto, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No sobre un Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una revelación de Jesucristo, que Jesús es Dios. Sí, Él le dijo a Pedro, Pedro, yo te voy a dar las llaves del reino. En otras palabras, del Espíritu Santo. Lo que tú atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Tengo entendido que estas llaves se perdieron en el concilio de Nicea. ¿Cómo fue? Esta llave se perdió en Apocalipsis 2:13, en el concilio de Nicea, bajo el reinado de Constantino, cuando se unieron la iglesia y el Estado. Pero estas llaves fueron encontradas en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. La iglesia entera está edificada sobre la revelación divina de Dios. No sobre Pedro, no sobre Jesús, sino sobre la revelación de quién es Jesús. Esta es la llave para entrar al reino de los cielos, que es el Espíritu Santo. Otro punto que queremos aclarar es que Juan dijo que Él bautizaba con el bautismo de arrepentimiento, no para remisión de pecados. Aún no habían matado el sacrificio.
mas el bautismo de Pedro sí fue para remisión de pecados. Por esto mismo fue que Pablo mandó rebautizar a los efesios en el libro de Hechos capítulo 19. Precisamente ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero cuando Pablo llegó por ahí y les mostró que aquel profeta había muerto y que Jesús había venido y había ofrecido su vida como sacrificio por el pecado y que ahora el Espíritu Santo había descendido para entrar en y llenar a todo verdadero creyente en Jesús el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Ya para despedirnos quisiera decirle esto a los que nos están viendo. Yo creo que Dios le dio el Espíritu Santo a aquellos antes de ser bautizados, pero cuando Pedro dijo que fueran bautizados, ellos fueron y lo hicieron. Sí, ahora ustedes saben lo que es correcto. Y si ustedes rehúsan caminar en la luz cuando la luz ha sido traída, entonces ustedes se irán a oscuridad. Bueno, muchas gracias por su tiempo, que Dios les bendiga.